Muy bien, hemos llegado a nuestro último tema de este campestre. ¿Cómo se ha ido de rápido, verdad? Quiero invitarles en esta noche a abrir sus Biblias conmigo al libro de Job. Posiblemente muchos se estén preguntando por qué razón el pastor Bohr va a predicar un sermón que se basa en el libro de Job, si nosotros ya estudiamos ese libro durante el último trimestre en las lecciones de la escuela sabática. Bueno, yo creo que cuando terminemos el tema de esta noche, ustedes se darán cuenta que hay una relación muy estrecha entre el mensaje del libro de Job y los 7 sellos, particularmente el 7º sello, y el tiempo cuando finalmente el libro de Apocalipsis 4, 5 y 6 sea abierto. Quisiera mencionarles a las personas que no estuvieron durante esta semana que hemos analizado durante esta semana los sellos de Apocalipsis 4 hasta el capítulo 8 y el versículo 1. Quiero repasar un poquito para aquellos que no han estado durante la semana, para que sepamos exactamente a dónde vamos a ubicar el tema de esta noche. En primer lugar, comenzamos estudiando la visión introductoria de Apocalipsis 4 y 5. Nos dimos cuenta allí que el Señor Jesucristo, cuando resucitó 40 días después, ascendió al cielo y fue entronizado en el lugar santo del santuario, en el trono de su Padre, en el lugar santo. Luego vimos que el Señor Jesucristo comenzó a romper los sellos, que finalmente llevarían a abrir el libro para revelar el contenido de ese libro. Y el contenido del libro se revela después de los 1000 años. Vamos a hablar un poquito más de eso en esta noche. El primer sello vimos que representa la iglesia apostólica, la iglesia victoriosa, la iglesia pura. Pero cuando la iglesia primitiva, que es pura y que vence al reino de Satanás, cuando le resta súbditos al diablo, inmediatamente se levanta contra la iglesia persecución. Allí tenemos el segundo caballo, el caballo rojo, el caballo que tiene la espada para quitar la paz de la tierra. Es decir, que cuando la iglesia conquista el reino de Satanás, inmediatamente se levanta contra la iglesia persecución, el caballo rojo y la espada. Luego nos dimos cuenta que bajo el tercer sello, el caballo negro, el diablo dice: no puedo destruir a la iglesia persiguiéndola, porque mientras más la persigo, más súbditos tiene. Y por lo tanto Satanás, en el tercer sello, en el tiempo de Constantino el Grande y sus sucesores hasta el año 538, introdujeron la oscuridad dentro de la iglesia, falsas doctrinas como la santidad del domingo, falsas doctrinas como la inmortalidad del alma y otras doctrinas afines. Bajo el cuarto caballo tenemos el caballo de la muerte. Todas las personas que no aceptaban ahora las falsas doctrinas, las doctrinas de oscuridad, eran perseguidas por esta iglesia muerta espiritualmente y le daban muerte a los hijos de Dios. Los inmolaban, los pisoteaban, los destruían y los mandaban al sepulcro prematuramente. Bajo el quinto sello encontramos a los que murieron bajo el cuarto sello, rogándole a Dios que haga justicia, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo no juzgas a aquellas personas que nos han enviado al sepulcro como mártires por sostener la verdad de Dios? Pero el quinto sello tiene 2 partes, tiene 2 etapas. La primera etapa es la etapa de la Edad Media, los muertos que fueron martirizados durante la Edad Media, porque los mártires dicen: ¿hasta cuándo no nos juzgas? ¿Hasta cuándo no vengas nuestra sangre? Y viene la respuesta: no se preocupen, sus vestiduras blancas están seguras. Y eso está hablando del inicio del juicio investigador. Recuerden que lo probamos esta semana con la Biblia y el Espíritu de Profecía. No se preocupen, ustedes van a recibir sus vestiduras blancas,
pero sepan que van a reposar por un tiempo después de recibir las vestiduras hasta que el número de los mártires sea ¿qué? Sea completado. ¿Y cuándo son completados los mártires? En el tiempo de angustia previo, antes del cierre. Capítulo 40, 41 y 42. Y creo que la lección de la escuela sabática no cubrió el punto que yo quiero recalcar en cuanto al capítulo 40, 41 y 42, que son claves en la historia de Job. Es interesante notar que en el libro de Job se mencionan muchas personas. Se menciona Job, se mencionan los 3 amigos de Job, y otro que aparece al final de la historia, se menciona la esposa de Job, se menciona Satanás. Y es interesante, si ustedes miran el último capítulo del libro de Job, todos los personajes aparecen de nuevo, menos uno. ¿Quién? Satanás. ¿Dónde se quedó Satanás en la historia de Job? Volando por ahí, ¿no? Andando por la tierra. No se dice nada en cuanto a lo que pasó con Satanás. Dios le contestó a Satanás su desafío contundentemente y no se dice absolutamente nada en cuanto a lo que sucedió con Satanás. Pero yo quiero mostrarles en esta noche que el libro de Job nos muestra el destino final de Satanás. En la última parte del libro, el destino no a la segunda venida meramente, sino el destino más allá de la segunda venida, después de los 1000 años. Ahora, ¿cómo comienza el libro de Job? Comienza con un concilio en el cielo. Y ese concilio es un juicio. Y usted dice, ¿cómo un juicio? Sí. Déjenme preguntarles, ¿hay un juez? ¿Quién es? Dios. ¿Sí o no? ¿Hay un acusado? ¿Quién es? Dios. Job es el acusado. Job es acusado, pero en realidad, ¿quién es el acusado? Es Dios. Déjenme preguntarles, ¿hay testigos? ¿Quiénes son? Los ángeles y los hijos de Dios que vienen de los diversos mundos. ¿Hay un defensor? ¿Un abogado defensor, sí o no? ¿Quién? Jesús. ¿Y hay un abogado acusador? Sí, Satanás. ¿Qué está describiendo el libro de Job? Está describiendo en forma antes de que suceda lo que sucede cuando, finalmente, en el juicio investigador. Ahora, ¿qué es lo que dice Satanás? Vamos a notar lo que dice el relato. Capítulo 1 y el versículo 1. Hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Algunos dicen que Job era un hombre muy egoísta, egocéntrico. Eso no es lo que dice mi Biblia. Mi Biblia me dice desde el comienzo que es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es el carácter de Job. Y nacieronle 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón grande más que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificábalos, y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacían todos los días. Déjenme preguntarles, ¿Job era un hombre piadoso? ¿Sí o no? ¿Era un hombre espiritual? Claro que sí era espiritual. Todos los días hacía el culto y oraba intensamente por su familia. Pero ahora noten el versículo 6. Y un día vinieron los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios?
los representantes de los mundos. ¿Saben que cada mundo que Dios creó tiene un representante? ¿Quién fue colocado como representante de este mundo? Adán. ¿Pero quién le robó el puesto? Satanás. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también, ¿quién? Satán. En realidad en el hebreo no dice Satán, dice el Satán. Es decir, que no es un nombre propio, es el acusador. La primera vez en la Biblia que se usa la palabra Satán, en el libro de Job. Ahora, no le echemos mucho la culpa a Job por las tribulaciones que tuvo, pues es la primera vez que se menciona Satán. Ahora, noten lo que sigue diciendo. Vino el acusador, el Satán, y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Y respondió Satán a Jehová, es decir, el acusador a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella, es decir, de cuidar su reino. Y Jehová dijo al acusador, el Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Déjenme preguntarles algo. ¿De quién es esta perspectiva de Job? ¿Quién está dando esta perspectiva de Job? Si Jacob fracasó y no era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿quién era mentiroso? ¿Quién? Dios. Porque Dios mismo dijo que él tenía esa clase de carácter. Versículo 9. Y respondiendo Satán a Jehová dijo, ¿teme Job a Dios de balde? Es decir, teme a Dios gratuitamente, sin interés. ¿No le has tú cercado a él y a su casa, a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Fíjense el desafío. Si Job fracasa, ¿quién queda mal? ¿Job? Sí, pero eso no interesa mucho. ¿Quién queda mal? Dios. Aparecería como ¿qué? Como mentiroso en esta escena del juicio. Ahora Dios le dice a el acusador, a el Satán, le dice, mira, yo te dejo hacer lo que tú quieras con él, solo que no lo toques. Y ahora fíjense lo que sucede. Satanás es capaz de crear desastres naturales. ¿Qué hizo? Hizo que viniera un recio viento. ¿Es Satanás capaz de crear enfermedad? Sí, enfermó a Job. ¿Es Satanás el causante de la guerra? ¿No causó que los sabeos vinieran en contra de la familia de Job? ¿Es capaz de obrar sobre los amigos y los enemigos para que abandonen a los hijos de Dios? ¿Es capaz inclusive de influenciar a la misma familia para que abandonen a los hijos de Dios? Claro que sí. Ahora ustedes notan en Job 1 y 2 que viene un terrible tiempo de angustia para Job, ¿verdad? Terrible tiempo de angustia. Miren, pierde todo lo que tiene, incluyendo su salud. Pierde sus amigos. Pierde a sus hijos. Pierde prácticamente a su esposa, aunque más adelante al final del libro aparece. Debe ser que se arrepintió la esposa de Job, porque tiene más hijos, dice en la última parte del libro. Es decir, que Job pierde todo en este mundo. Lo único que no pierde es su qué, es su vida. Ahora fíjense cómo se desarrolla el libro de Job. ¿Tenía Job conocimiento pleno de lo que estaba pasando? ¿Tenía Job la Biblia? ¿Tenía algún escrito de Dios que explicaba cómo trabajaba Satanás? No, a través de todo el libro, Job piensa que es ¿quién? Que es Dios. Pero déjenme preguntarles, ¿Job tenía un conocimiento que le pudiera indicar lo contrario? No. Y donde no hay conocimiento suficiente, Dios no tiene al individuo, ¿por qué? Por responsable por lo que no conoce. Y en todo el resto del libro, Job está haciendo ¿qué cosa? Cuestionando a Dios. Diciéndole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
sus amigos le dicen, nosotros te decimos por qué. Es porque Dios te ha abandonado. Es porque tú eres un grandísimo pecador y un orgulloso y un mentiroso. Dios te ha abandonado. Tenlo por cierto de que Dios no está contigo, porque tu pecado es demasiado grande y Dios no te puede perdonar, ni Dios te puede limpiar ese pecado. Este es el desarrollo de la controversia en el libro de Job. Finalmente llegamos nosotros, y estoy saltando mucho material, porque quiero llegar al meollo de lo que vamos a estudiar en esta noche. En el capítulo 38, después que Job ha cuestionado a Dios a través de todo el libro, después que Job ha perdido todo, su salud, casi su vida, después que lo ha abandonado su esposa, su familia, después que los enemigos se reúnen alrededor de él, cuando no le queda absolutamente nada en el mundo, inclusive él dice, Dios, háblame tú, también tú me has abandonado. ¿No pregunta Job eso? Claro que sí. Finalmente llegamos al final del libro. En el capítulo 38 y el versículo 1, por primera vez le habla Dios a Job. Todo el libro se ha desarrollado. Job ha perdido todo. Ha cuestionado a Dios, pero no ha perdido su fe. Cree que Dios le está haciendo esto y no se explica por qué. Sus amigos, que realmente eran enemigos, porque en tiempo de tribulación no estaban con él, le habían dicho que es porque era pecador que le estaba pasando todo esto. ¿Creyó Job lo que ellos estaban diciendo? No, no lo creyó. Y ahora finalmente encontramos que a Dios le toca ahora hablar. Noten lo que dice el versículo 1 y 2. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Qué le está diciendo Dios a Job? ¿Quién es el que se pone a preguntar sin saber lo que está preguntando? Versículo 2, versículo 3. Ahora ciñe como varón tus lomos, pórtate como hombre, dice Dios. Yo te preguntaré y hazme saber tú. Fíjense qué interesante la pregunta. Hasta ese punto Job le ha hecho preguntas a Dios. Y de repente Dios le dice, bueno Job, ¿ya terminaste? Sí Señor, ya terminé. Ahora me toca a mí. Y luego Dios empieza a describir su grandeza. Fíjense lo que dice el versículo 4 del capítulo 38. Y solamente voy a leer algunos versículos para que veamos qué es lo que Dios está haciendo. Versículo 4. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. El versículo 8. ¿Quién encerró con puertas la mar cuando se derramaba por fuera como saliendo de madre? Porque en la creación el mar cubría el planeta. No había quien contuviera el mar. Dios le dice, ¿estabas tú ahí? Yo me imagino que Job estaría pensando, de verdad que no estuve. Versículo 16. ¿Has entrado tú hasta los profundos de la mar y has andado escudriñando el abismo? La verdad es que no. Versículo 22 y 23. ¿Has tú entrado en los tesoros de la nieve? Y sabemos que la nieve tiene tremendos tesoros mirados debajo del telescopio, del microscopio. ¿O has visto los tesoros del granizo? Lo cual tengo yo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Cuál batalla? ¿Cuál guerra tiene Dios reservado el granizo? Para el día final. Es una insinuación de que algo tremendo va a ¿qué? Va a ocurrir en el futuro, y que Dios ha reservado el granizo con una razón especial. El versículo 28. ¿Tiene la lluvia padre?
¿O quién inventó las gotas del rocío? Le pregunta Dios a Job. Y Job dice, yo no sé. En el versículo 31 al 38 habla de los cielos, de los astros, de las constelaciones. Dice Dios, ¿podrás tú impedir las delicias de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás a su tiempo los signos de los cielos? ¿O guiarás el Arturo con sus hijos? ¿Supliste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y dirán que ellos, henos aquí? Y por cada cosa que Dios dice, ¿qué pasa con Job? Se va encogiendo y encogiendo y encogiendo hasta que está vuelto todo un humanito a la luz de lo que Dios le está diciendo. Pero Dios no ha terminado. En el capítulo 39 ahora Dios habla del reino animal. Le habla del león, del cuervo, de las cabras, del asno montés, del unicornio, del pavo, del avestruz, del caballo, del gavilán y del águila. Y le dice, Job, ¿tú puedes explicar los misterios de todos estos animales? Y ahora Job está vuelto un granito de arena. En el versículo 34 hasta el versículo 38 del capítulo 39 tenemos un pasaje muy importante. A más de eso respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Versículo 36. Y respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Había aprendido Job la lección? ¿Sí? Parcialmente. Noten lo que dice. Capítulo 39 y el versículo 37. He aquí que yo soy vil. 39 y el versículo 37. ¿Perdón? Oh, en algunas Biblias hay una subdivisión diferente. Entonces yo no sé cuál es esa subdivisión. Estoy leyendo donde dice, y respondió Job a Jehová y dijo. 46, muy bien. Con razón la confusión, yo no entendía que yo miro casi tan confundido como Job. Versículo 37. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé y no responderé. Aún 2 veces, mas no tornaré a hablar. ¿Qué dijo Job? No voy a qué. No voy a hablar más. Pero no cumplió lo que dijo. Porque después que Dios le revela en el capítulo 40 y 41 algo tremendo, Job se siente impulsado a hablar de nuevo. Ahora, ¿qué de Job en el capítulo 40? Vamos a leer los primeros 9 versículos. Escuchen, aquí está una clave tremenda para entender el libro de Job y la gran controversia entre el bien y el mal. La conclusión de la gran controversia. Dice en el versículo 1 del capítulo 40, y debe ser el versículo 7, 8, 7. Entonces respondió a Jehová a Job desde la oscuridad y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y explícame, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? ¿Tienes tu brazo como Dios? ¿Y tronarás tú con voz como Él? Atavíate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura,
esparce furores de tu ira, y mira a todo soberbio y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su asiento. Encúbrelos a todos en el polvo, venda sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. ¿De qué está hablando Dios? Ahora le dice a Job, no solamente hice yo todas las cosas, sino que yo soy el que tengo dominio sobre ¿quiénes? Sobre todos los impíos, sobre los soberbios. Es decir, surgen los impíos. Pero ¿quiénes controlan a los impíos? Hay dos bestias de las cuales ahora va a hablar Job. Una es una bestia de la tierra que traga ríos, Behemoth. Y hay otra bestia que vive en el mar. ¿Qué tenemos en Apocalipsis? Dos bestias. Una que se levanta de la tierra y traga aguas. ¿Sí o no? Y otra bestia que habita en el mar. Ahora fíjense la descripción del primero, Behemoth, versículo 10. Y la palabra Behemoth significa un animal muy grande. Probablemente es el búfalo, no el bisonte, pero el búfalo africano. Dice, he aquí ahora Behemoth, al cual yo hice contigo. Si vamos a identificar un animal de la naturaleza sería como el búfalo acuático, pero yo creo que estos animales en realidad no existen en la vida real. ¿Perdón? Hipopótamo dice, pero la palabra hebrea es Behemoth, un animal grande, sencillamente, un monstruo grande, es lo que quiere decir. Ponen hipopótamo porque se imaginan que es el hipopótamo, pero ustedes se van a dar cuenta que aquí no está describiendo ningún hipopótamo común y corriente. He aquí ahora, este es el versículo 10 de mi Biblia, debe ser el versículo 15 es, dice, he aquí ahora Behemoth, al cual yo hice contigo. Hierba come como buey. ¿De dónde come el buey? De la tierra. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su fortaleza en el ombligo de su vientre. Su cola mueve como un cedro. No suena mucho como un hipopótamo. Y los nervios de sus genitales son entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es la cabeza de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su cuchillo a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo reposa allá. Echaráse debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo cercan. He aquí que él tomará el río sin inmutarse, y confiase que el Jordán pasará por su boca. Tomarálo alguno por sus ojos en armadijos y horadará su nariz. ¿Qué significa este último versículo? Hay alguien que puede agarrarlo y ¿qué? Y domarlo. Esa bestia de la tierra que traga ríos. Sí, pero no es Job. Ahora en el capítulo 41 aparece otra bestia. Esta es una bestia del mar que se llama Leviatán. Ahora, este capítulo casi no se mencionó en la lección de escuela sabática, pero es de crucial importancia para entender el libro de Job. Porque el Leviatán también es un animal que no existe en la vida real. Y notemos quién es. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 41. Sacarás tú al... ¿Qué versículo es? 41:1. Muy bien.
¿sacarás tú al leviatán con el anzuelo? ¿Qué clase de animal es este? Marítimo. O con la cuerda que le echares en su lengua, pondrás tu garfio en sus narices y horadarás con espinas su quijada. Multiplicará el ruego para contigo, hablaráte él lisonjas, hará concierto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Jugarás tú con él como con pájaro, o lo atarás para tus niñas. Harán de él banquete los compañeros, partiránlo entre los mercaderes. ¿Cortarás tú con cuchillo su cuero, o con asta de pecadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla, y nunca más tornarás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayan. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Versículo 13. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se llegará a él con freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Los órdenes de sus dientes espantan. La gloria de su vestido con escudos fuertes, es decir, está describiendo sus escamas, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Es decir, tiene una caparazón impenetrable. Dice en el versículo 17, pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos encienden lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachas de fuego, centellas de fuego proceden de sus narices. Sale humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Estoy hablando de un animal que ustedes conocen. ¿Ah? Versículo 22. En su cerviz mora la fortaleza y espárcese el desaliento delante de él. Las partes momias de su carne están apretadas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. El hierro estima por pajas, y el acero por leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de hondas se le tornan aristas. Tiene toda arma por hojarascas, y del blandir de la pica se burla. Por debajo tiene agudas conchas. Imprime su agudez en el suelo. ¿Qué hace? Deja unas huellas inmensas cuando camina. Hace hervir como una olla la profunda mar y tórnala como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que la mar es caña. No hay sobre la tierra su semejante, hecho para nada temer. Y ahora noten que esto no es un animal, es una persona. Noten lo que menosprecia toda cosa alta. ¿De qué está hablando cuando dice que menosprecia toda cosa alta? Menosprecia a Dios. Y es el rey sobre todos los soberbios. ¿De quién está hablando este capítulo? Está hablando de Satanás. Aparece de nuevo Satanás al final del libro. Y se le une una bestia de la tierra que bebe ríos.
que son los enemigos finales contra el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Y Dios le dice a Job, ¿puedes entonces tú domar a la bestia de la tierra? ¿Puedes tú domar al dragón? ¿Y qué tiene que contestar Job? No, Señor, no puedo. Y eso es en efecto lo que dice en el capítulo 42. ¿Qué había dicho Job? Yo no voy a ¿qué? No voy a hablar más. Pero después que Dios le muestra a los impíos, después que le muestra la bestia de la tierra, después que le muestra el dragón, Job dice, ahora tengo que hablar de nuevo. Versículo 1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. ¿Conocía él que Dios podía domar a Leviatán? ¿Conocía que Dios podía domar a la bestia de la tierra? ¿Conocía que podía domar a los impíos? Sí. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto yo denunciaba lo que no ¿qué? Antes no entendía, pero ahora vamos a ver que sí entendió. Dice, cosas que me eran ocultas, que no sabía Job durante toda su controversia. ¿Quién era el que estaba qué? El que lo estaba acechando. ¿Quién era el culpable? Pero ahora él dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Él no se arrepintió del pecado, se arrepintió de haber cuestionado a Dios. Dice, yo no entendía, Señor. Se arrepiente de haber hecho preguntas sin haber tenido la información y el entendimiento. Pero aquí Dios le ha explicado cuál es la razón de la controversia por la cual él ha pasado. Ahora no podemos concluir aquí, porque el Leviatán se menciona en dos otros sitios que queremos analizar. Sí, hermano. Sí. Bueno, esa es la lección y aquí estamos predicando. Ahora fíjense, ¿queda claro a la luz de lo que hemos analizado? ¿Sí o no? Sí. Ahora fíjense, vamos al libro de los Salmos, el capítulo 74, para que ustedes vean que no estamos especulando. El Salmo 74, a ver qué horas tenemos aquí. Bueno, Salmo 74, ¿están cansados? Bueno, entonces seguimos. Salmo 74 y el versículo 13 al 15. ¿Quién es Leviatán? Quiero que noten que tiene varias cabezas. Dice en el versículo 13, tú hendiste la mar con tu fortaleza, quebraste cabezas de ballenas en las aguas. Tú magullaste las cabezas del Leviatán, dístelo por comida al pueblo de los desiertos. Tú abriste fuente y río, tú secaste ríos impetuosos. Es decir, que el Leviatán es un animal que tiene múltiples ¿qué? Cabezas. Ahora, ¿cuántas cabezas tiene el dragón de Apocalipsis 12? 7 cabezas. Ahora mi pregunta es, ¿cuándo se va a cumplir lo que Dios profetizó en el libro de Job en cuanto al Leviatán? Dominar a la bestia de la tierra y dominar al Leviatán. La respuesta la encontramos en el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías. Y vamos a hablar en primer lugar de la media hora, o la casi media hora de silencio. Porque no es media hora, es
casi media hora. Media hora simbólicamente serían 7 días y medio. Pero como dice casi media hora, interpretamos eso como 7 días a la luz del hecho de que en la Biblia constantemente se menciona el número 7 como el número perfecto. Ahora, esa media hora de silencio representa el tiempo que toma Jesús para venir del cielo a la tierra con todos los habitantes del cielo, quedando el cielo vacío, para rescatar a los mártires que murieron en la Edad Media, los mártires que murieron en la tribulación final, luego los que murieron a través de todos los siglos, para rescatar los 144,000 sellados, cuando Cristo viene en poder y gloria para rescatar a su pueblo. Y así es que Isaías empieza describiendo eso. Déjenme decirles, el libro de Isaías, capítulo 24 al 27, se conoce como el pequeño Apocalipsis. Isaías 24 al 27 se conoce como el pequeño Apocalipsis. Y escuchen por qué. Porque la mayoría de los elementos claves que encontramos en Apocalipsis los encontramos en esos capítulos. Ahora, analicemos algunas de las cosas. Capítulo 24 y el versículo 1 habla de la segunda venida de Jesús, que es el 7º sello, la casi media hora de silencio. Noten lo que dice el 24:1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su haz, y hace esparcir sus moradores. Y será como el pueblo tal el sacerdote, como el siervo tal su señor, como la criada tal su señora, tal que la compra como el que vende, tal el que da en prestado como el que toma prestado, tal el que da logro como el que lo recibe. Del todo será vaciada la tierra y enteramente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. ¿Qué evento están describiendo estos versículos? La segunda venida de Cristo. Ahora vamos a saltar al versículo 18. Pueden leer todo el capítulo, está describiendo la segunda venida de Jesús. Dice en el versículo 18, y acontecerá que el que huirá de la voz del terror caerá en la cima, y el que saliere de en medio de la cima será preso del lazo, porque de lo alto se abrieron los cielos, las ventanas, y temblarán los fundamentos de la tierra. ¿Qué sale de las ventanas de los cielos? ¿Qué salieron de las ventanas en el diluvio? ¿Qué saldrán de las ventanas del cielo en la segunda venida? Fuego y azufre. ¿Qué decía el libro de Job? ¿Qué tiene reservado Dios? El granizo para el tiempo de angustia, para el día de la aflicción, al final de la historia. Ahora fíjense lo que dice el versículo 18, la última parte. Temblarán los fundamentos de la tierra, quebrantaráse del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra removida, temblará la tierra vacilando como un borracho, y será removida como una choza, y agravaráse sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Está describiendo la segunda venida. Ahora, ¿qué más va a pasar a la segunda venida? Noten lo que dice el capítulo 25, y el versículo 8 y 9. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y Él nos salvará. Noten qué más va a pasar a la segunda venida. El capítulo 26, y noten lo que dice el versículo 19, tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán, despertad y cantad todos los moradores del polvo, porque tu rocío cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. ¿De qué está hablando eso? De la resurrección. ¿Y qué pasa con los que están vivos? Noten el versículo 20. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito,
por un momento, en tanto que pasa la ira. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres, y no más encubrirá a sus muertos. Ahora fíjese que el capítulo 24, 25 y 26 de Isaías habla de la suerte de los justos y de los impíos cuando Cristo venga. Pero no dice nada en cuanto a Satanás. Inmediatamente surge la pregunta, ¿dónde se quedó Satanás en el panorama? Capítulo 27 y el versículo 1. ¿Están viendo el panorama? Es que el libro de Apocalipsis hay que entenderlo a la luz del Antiguo Testamento. Por eso es que empezamos con el primer tema, cómo interpretar los símbolos. No lo hicimos por perder tiempo. Lo hicimos para mostrar que tenemos que ir a la fuente de los símbolos. ¿Quién falta por juzgar en el libro de Isaías? Satanás. Ahora escuchen bien. Vamos a regresar al capítulo 24. El capítulo 24. Babilonia es juzgada. Si ustedes lo leen en el capítulo 25, habla de los impíos y de Babilonia. No vamos a leer los versículos, pero en el capítulo 25, léanlo. Ahí está la destrucción de Babilonia, de todos los impíos. Ahora, noten lo que dice el capítulo 24 y el versículo 21. Y acontecerá en aquel día, ¿cuál día? El día de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que está describiendo el capítulo 24. Que Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto. Cuando Cristo venga, Él va a visitar al ejército sublime en lo alto. ¿Quién es el ejército sublime en lo alto? ¿Cuáles ángeles? ¿Los buenos o los malos? ¿Esta visita es amistosa? No, señor. ¿Quién es el príncipe del poder del aire? No estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra poderes espirituales. ¿Dónde? En los ángeles. ¿Los buenos o los malos? ¿Esta visita es amistosa? No, señor. ¿Quién es el príncipe del poder del aire? No estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra poderes espirituales. ¿Dónde? En los aires. Está hablando de Satanás. Ahora fíjense. Y acontecerá en aquel día, cuando Cristo venga, que Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto. Va a hacerle una visita a Satanás y sus ángeles. ¿Y sobre quiénes más? Sobre los reyes de la tierra que hay sobre la tierra. Lean Apocalipsis 19. Cuando el Cordero viene sobre el caballo, ¿quiénes están parados para hacerle guerra? Los reyes de la tierra. Y luego noten el versículo 22. ¿Qué va a pasar con los reyes y con los poderes que están en lugares altos? Satanás y sus ángeles. Y serán amontonados como se amontonan encarcelados en mazmorra. Y en prisión quedarán encerrados. Y serán visitados después de muchos días. ¿Cuántos días? 1000 años. Es decir, que el plan de Dios no termina a la segunda venida de Cristo. El libro no se abre a la segunda venida. Se rompe el séptimo sello a la segunda venida. La media hora de silencio, la casi media hora de silencio. Cristo y todo el cielo es vaciado. El cielo se queda vacante, sin nadie. Y Cristo viene a la tierra y según Apocalipsis 20, 1 al 3, amarra a quién? Amarra en prisión a Satanás y sus ángeles. Y también los impíos quedan amarrados porque están muertos y Satanás no los puede usar. Pero dice que después de muchos días, 1000 años, serán visitados. ¿Y qué va a hacer Dios en esa visita? Aquí es que tenemos que ir al capítulo 27. Quedó faltando Mr. Leviatán en el panorama. Ya Cristo vino por segunda vez. Le hizo la visita a los poderes del aire, Satanás y sus ángeles. A los poderes de la tierra los visitó, los puso en prisión. Pero ¿qué pasa con el que usaba todos estos? El que usaba a las multitudes del mundo para lograr sus propósitos.
será visitado después de muchos días. ¿Y qué hará Dios con Leviatán? Versículo 1 del capítulo 27. En aquel día Jehová visitará con su espada dura, grande y fuerte sobre el Leviatán, serpiente rolliza, y sobre el Leviatán, serpiente retuerta, y matará al dragón que está en la mar. ¿Alguna conexión con el libro de Job? Claro que sí. Ahora, para entender bien qué es lo que va a hacer Dios, porque dice que lo va a matar ¿dónde? En el mar. A la serpiente, al dragón, lo va a matar en el mar. Ahora, ¿qué representa el mar en la Biblia? Muchedumbres de gentes y pueblos. ¿Cuándo se cumple finalmente esto? Aquí llegamos al clímax del tema de los sellos. Ahora ustedes se dan cuenta de la conexión con los sellos. Al clímax de los sellos. La Biblia dice que Satanás y sus ángeles reunirán a todos los seres humanos alrededor de la santa ciudad después de los 1000 años. Satanás ha sido soltado de su prisión. Las muchedumbres han sido resucitadas. Ahora Satanás engaña a las muchedumbres, a los mares de gente. Dice que su número hoy es como la arena de ¿qué? Del mar. Y circulan la ciudad listos para dar el golpe decisivo contra los que se encuentran dentro de la ciudad. Cuando están a punto de atacar, se abre el libro de Apocalipsis 5. ¿Sí? ¿Cuántos han estado durante esta semana acá? Se abre el libro de Apocalipsis 5. ¿Y qué tiene ese libro? ¿Recuerdan la cita de la hermana Juan y los que estuvieron? En realidad tiene la historia completa de la raza humana desde el tiempo de Adán hasta el final de la gran controversia entre el bien y el mal. Y ahora Dios va a abrir ese libro y va a revelar en una vista panorámica toda la historia del planeta Tierra y la historia individual de cada uno, incluyendo Satanás y sus ángeles. Quiero leer algunos de los párrafos que describen esta escena. Y luego vamos a ver cómo termina Leviatán. Ve, Dios va a tomar su espada fuerte y dura, ¿y qué va a hacer? Va a atravesar a Leviatán en medio de los mares. Esa serpiente retuerta, esa serpiente rolliza, que es también el dragón. Ahora noten lo que dice la página 724. Ustedes me van a perdonar que lea copiosamente de estas páginas. Conflicto de los siglos 724. Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige a los impíos. ¿Qué se abren? Los registros. No dice que son muchos libros, dice registros. La mirada de Jesús se dirige hacia los impíos. Estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza, de la santidad. Y cuán lejos el orgullo. Leviatán es el rey de todos los ¿qué? Los orgullosos o soberbios. Y cuán lejos el orgullo y la rebelión los ha llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. Las tentaciones seductoras que ellos fomentaron cediendo al pecado, las bendiciones que pervirtieron, su desprecio de los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, la oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento, todo esto sale a reducir como si estuviese escrito con letras de fuego. Por encima del trono se destaca la cruz, y como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de la redención. ¿Qué es lo que contiene el libro?
todo el plan de redención. El humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y en la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos de obras de amor y misericordia, y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que se recompensaron sus beneficios, la terrible y misteriosa agonía en Getsemaní bajo el peso anonadador de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de horror, el preso resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, el Hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás, obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato, ante el cobarde y cruel Herodes, ridiculizado, insultado, atormentado y condenado a muerte. Todo eso está representado a lo vivo. Luego, ante las multitudes agitadas, se reproducen en las escenas finales. El paciente varón de dolores pisando el sendero del Calvario, el príncipe del cielo colgado de la cruz, los sacerdotes altaneros y el populacho escarnecedor ridiculizando la agonía de su muerte. La oscuridad sobrenatural templan la enormidad de su culpa. En vano procuran esconderse ante la divina majestad de su presencia, que sobrepuja el resplandor del sol, mientras que los redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador, exclamando: Él murió por mí. Y luego procede a hablar de la historia de la iglesia cristiana. Entre la multitud de los rescatados están los apóstoles de Cristo, el heroico Pablo, el ardiente Pedro, el amado y amoroso Juan y sus hermanos de corazón leal, y con ellos la inmensa hueste de los mártires, mientras que fuera de los muros, con todo lo que es vil y abominable, se encuentran aquellos que los persiguieron, encarcelaron y mataron. Ahí está Nerón, monstruo de crueldad y de vicios, y puede ver la alegría y el triunfo de aquellos a quienes torturó, y cuya dolorosa angustia le proporcionara deleite satánico. Su madre está allí, para ser testigo de los resultados de su propia obra, para ver cómo los malos rasgos de carácter transmitidos a su hijo y las pasiones fomentadas y desarrolladas por la influencia y el ejemplo de ella produjeron crímenes que horrorizaron al mundo. Allí hay sacerdotes y prelados papistas que dijeron ser los embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. Allí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Aquellos así llamados padres de la Iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse. Demasiado tarde ven que el Omnipotente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenden entonces que Cristo identificaba sus intereses con los de su pueblo perseguido y sienten la fuerza de sus propias palabras: en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, de estos mis hermanos, a mí lo hicisteis. Todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos, ni siquiera Leviatán, a quien tenían como líder. Esas son mis propias palabras. Sigue diciendo: no tienen disculpa, y se pronuncia contra ellos sentencia, la sentencia de la muerte eterna. Ahora escuchen bien. Aquí es que Leviatán va a morir en medio de los mares. Y Dios va a usar la espada, no de él, sino la espada de las mismas aguas donde habitaba Leviatán. Escuchen.
Es evidente para todos que el salario del pecado no es la noble independencia y la vida eterna, sino la esclavitud, la ruina y la muerte. Los impíos ven lo que perdieron con su vida de rebeldía. Despreciaron el maravilloso don de eterna gloria cuando les fue ofrecido. Pero cuán deseable no les parece ahora. Todo eso, exclama el alma perdida, yo habría podido poseerlo, pero preferí rechazarlo. Oh sorprendente infatuación. He cambiado la paz, la dicha y el honor por la miseria, la infamia y la desesperación. Todos ven que su exclusión del cielo es justa. Por sus vidas declararon, no queremos que este Jesús reine sobre nosotros. Ahora escuchen bien, si Dios no abre el libro ante los impíos, al final de la historia, nunca se podría resolver la gran controversia entre el bien y el mal. Porque es necesario que los mismos impíos, Satanás y sus ángeles, reconozcan ¿qué cosa? Que Dios ha sido justo y amoroso. Es decir, que en el libro está en tela de juicio el mismo carácter de Dios. Y cuando se abre el libro, el carácter de Dios es vindicado. Ha sido vindicado antes ante los ángeles en el juicio previo a la segunda venida. Ha sido vindicado ante sus hijos durante los 1000 años. Ahora será vindicado al final del milenio ante todo el universo y especialmente los impíos. Sigue diciendo, como fuera de sí, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Ven en las manos de él las tablas de la ley divina, los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron. Son testigos de la explosión de admiración, arrobamiento y adoración de los redimidos. Y cuando las ondas de melodía inundan a las multitudes fuera de la ciudad, todos exclaman a una voz, esto está hablando de los impíos, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Y cayendo prosternados, adoran al Príncipe de la vida. Ahora escuchen lo que pasa. Los impíos se dan cuenta que han sido excluidos del cielo por su propia culpa. Pero se dan cuenta que hay otro que tiene mayor culpa que ellos. Ahora leo en la página 730. Ahora vamos a hablar de Leviatán. Cuando Dios lo va a matar en medio del mar. Noten lo que dice. A pesar de que Satanás se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante la supremacía de Cristo, su carácter sigue siendo el mismo. El espíritu de rebelión, cual poderoso torrente, vuelve a estallar. Lleno de frenesí, determina no cejar en el gran conflicto. Ha llegado la hora de intentar un último y desesperado esfuerzo contra el Rey del Cielo. Se lanza en medio de sus súbditos, de las aguas. Ya vamos a ver un versículo en la Biblia que lo dice. Se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos del mismo odio contra Dios que el que inspira a Satanás, pero ven que su caso es desesperado, que no pueden prevalecer contra Jehová. Se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes. Miren, de torno en cenizas sobre la tierra. Ante los ojos de todos los que te ven, serás ruinas y no existirás para siempre. Quiero leer un versículo de Ezequiel 28 que la sierva de Dios nos cita en este pasaje. Pero es el mismo pasaje que acabamos de notar en el conflicto de los siglos. Capítulo 28,
Y vamos a leer en el versículo 4. Con tu sabiduría, está hablando de Lucifer, que luego se convirtió en Satanás. Con tu sabiduría y con tu prudencia te has juntado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tu contratación has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extraños, los fuertes de las gentes, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y ensuciarán tu resplandor. Y noten el versículo 8. A la huesa te harán descender, y morirás de las muertes de los que mueren en medio de los mares. ¿Cómo va a morir Satanás? Ahogado por sus propias gentes. Y quiero concluir en esta noche leyendo lo que va a suceder después que Dios ha mostrado el libro. Se ha concluido la gran controversia entre el bien y el mal. Los hijos de Dios, a quienes Satanás les quitó todo, como a Job, les quitó sus casas, el dinero, los amigos, la familia, el trabajo, la salud, la libertad. Todo se lo quitó. Ahora Dios recompensará a esos que sufrieron el tiempo de angustia y les dará mucho más que lo que tenían antes, como hizo con Job. Dice en el último párrafo del conflicto de los siglos: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Claro, algunas iglesias enseñan que Dios tendrá un rincón en el universo a donde los impíos se van a quemar y gritar por la eternidad. No se habría resuelto el problema del pecado. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó emanan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es amor. ¿Quién es el único que va a dominar a la bestia de la tierra? ¿Quién es el único que va a dominar a Leviatán? Dios. Destruirá Dios el pecado y los pecadores, pero no lo hará antes que todos vean el libro abierto y confiese todo el universo que Dios es justo y amoroso. Hermanos y hermanas, yo quiero preguntar al concluir en esta noche: ¿cuántos de los presentes quieren decirle con toda honestidad de corazón al Señor Jesucristo, a la luz de lo que hemos estudiado en los sellos, y específicamente esta noche: yo no quiero que el rey de mi vida sea
el rey de los soberbios, de los orgullosos, el rey del pecado. Yo quiero que el rey de mi vida sea el rey de reyes y el señor de señores. Yo quiero que Jesús entre a mi corazón y me ablande ese corazón orgulloso, ese corazón pecaminoso, y que escriba los principios de su ley en mi corazón, en mi mente. En esta noche yo quiero preguntar, ¿es ese el deseo sincero de todos ustedes y están dispuestos de hacer cualquier cosa que sea necesaria para lograrlo? ¿Cuántos quieren colocarse de pie y decirle al Señor Jesús, yo escojo estar dentro de la ciudad? Yo quiero ver ese panorama dentro de la ciudad. Yo quiero estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. El hermano tenía una pregunta y luego vamos a tener la oración. Vamos a tener la oración y después la pregunta. Oremos. Padre Celestial, durante esta semana hemos estudiado los sellos. Hemos visto que tienen un mensaje glorioso para tu pueblo. ¡Qué mensaje tan alentador! ¡Qué esperanza tan grande! Of your hand, I find the strength to rise and stand through every trial, every tear we've shed. Your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas, a beacon of hope guiding me to be free. So I'll cherish every moment. Grande nos dan los sellos. Ya nos hemos dado cuenta que los sellos no deben asustarnos, que no están envueltos en misterio, sino que revelan los pasos que Jesús toma en la historia para que pueda llevar al hogar eterno a sus hijos y pueda vindicar su carácter ante todo el universo. Oh Señor, queremos estar dentro de la ciudad con Jesús. Lo amamos tanto. Queremos que sea el Rey de nuestra vida. Queremos que quite el orgullo de nuestro corazón, para que nuestro Rey no sea el Rey de los soberbios, sino que nuestro Rey sea Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, te ruego que cada hermano y hermana y visita que se haya colocado en pie en esta noche, te ruego, Señor, que tú impactes en su corazón la necesidad de alistarse por el estudio de tu palabra, por la oración constante y la testificación en el nombre del Señor Jesús. De tal manera que podamos no solo llegar a la ciudad solos, sino acompañados de todas las almas que Jesús nos ha concedido. Gracias, Señor, por contestar nuestra oración. En el precioso nombre de Jesús.